Damos la más cordial bienvenida a la conferencia Información y Desinformación en la Era Digital. Para este evento nos acompañan en el Presidium la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del InfoEM. Saludamos con aprecio al maestro Camerino Juárez Toledo, director del plantel. Saludamos con aprecio al licenciado Andrés Pascoy Repey, autor del libro Todo en Rojo, quien asiste en representación de Diego Leonel de Cervantes. También nos acompañan los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de México, la doctora Eva Abaid Yapur, y el maestro Javier Martínez Cruz. También saludamos con aprecio a la licenciada María José González Arzosa, comisionada del órgano garante de San Luis Potosí. Asimismo, nos acompaña el maestro Hugo Chaparro Campos, director de Transparencia Universitaria. Para dar la bienvenida a esta conferencia, me permito ceder el uso de la palabra al maestro Camerino Juárez Toledo, director de esta escuela preparatoria. Muchas gracias, estimados miembros del Presidium, profesores, alumnos, gente que nos acompaña del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Bienvenidos sean todos. Maestra Zulema Martínez Sánchez, bienvenida. Doctora Eva Abaid Yapur, bienvenida también. Javier Martínez Cruz, por favor, bienvenido a su casa. Maestro Andrés Pascoe Ripe, bienvenido. Y maestro Luis Gustavo Parra Noriega, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos en el hermoso e histórico plantel licenciado Adolfo López Mateos, también conocido en la comunidad toluquense como Prepa 1. Hablar de información en la era digital para nuestros estudiantes es algo muy común, tanto que en muchas ocasiones no se valora y debe de sentirse privilegiados, y eso lo vamos a platicar en un ratito más con el conferencista. No hace mucho tiempo, para localizar a una persona, jóvenes, y a lo mejor hasta les parece increíble, tenías que llamarle a su casa o a su trabajo. Si querías localizar a alguna persona en el extranjero, era muy costoso o tenías que mandarle una carta. Todavía me tocó a mí vivir esas épocas. Y imagínense, simplemente localizar a alguien era complicado. Ahora, hablar de tener información de un ente gubernamental, de alguna institución pública, aunque estaba garantizada en la Constitución, aunque era un derecho humano, el no contar con la información sistematizada y los mecanismos tecnológicos que hoy existen, impedía tener este acceso a toda información. Por eso les digo, siéntanse afortunados, jóvenes, por contar con este mecanismo, pero sobre todo, siéntanse contentos de que tengamos hoy aquí en día a las personas que son especialistas en este rubro. Sean bienvenidos todos ustedes, muchas gracias, bonita tarde, vamos a escuchar al conferencista. Agradecemos las palabras del maestro Camerino Juárez y cedo el uso de la voz a la comisionada presidente de este órgano garante, la maestra Zulema Martínez Sánchez. Chicos, muy buenas tardes a todas y a todos. Siempre amablemente mi equipo me hace favor de ayudarme con unas palabras, pero yo creo que los duermo, sí, platico con ustedes lo que traigo aquí.
Creo que prefiero decirles con mis palabras que lo que acaba de decir el profesor Camerino, y muchas gracias a los que me acompañan esta tarde en el Presidium, a mis colegas y por supuesto a nuestro invitado especial, Andrés Pascoe. Muchas gracias por aceptar venir. Hoy tenemos un reto bien importante, las tecnologías de la información. Ustedes vivieron con esto, nacieron con esto y no saben hablar otro lenguaje, pero efectivamente lo que comenta el profesor Camerino es la realidad. Nosotros que vivimos esta transición de saber lo que había antes y lo que hay ahora, podemos tener un poco más de dimensión de lo peligroso que puede ser no tener cuidado con las redes sociales. Yo les invito a investigar un poco más qué significan sus datos personales, pero no nada más eso, sino cuánto cuestan y el valor que puede representar para alguien más el tener los datos personales de ustedes en sus manos. Es decir, ustedes que hoy googlean todo y que está muy de moda, un día solamente por curiosidad háganlo y métanse a ver cuánto cuesta una base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, por ejemplo, cualquier persona que se dedique a la delincuencia puede comprar una base de datos en internet en donde sabe en dónde viven todos ustedes, por ejemplo. Y si después de eso vienen y ven sus hábitos, y ven el coche que tienen, y ven las fotografías que ustedes suben al Facebook, al Instagram o a cualquiera de sus redes sociales, van a poder darse cuenta si ustedes son un potencial o no para tener un crimen con ustedes. Hoy ustedes deben de tener más cuidado respecto de eso. Según la Asociación de Internet, estamos usando 8 horas al día en redes sociales, 8 horas al día navegando. Esto es muchísimo tiempo, ya sea leyendo, investigando, pero hoy el Internet o la Internet es parte de nuestra vida diaria y está bien, no decimos que no lo hagan y que no lo usen, pero háganlo con cuidado. ¿Cómo veo la protección de los datos personales? Como el cinturón de seguridad al subirnos al coche. Antes nadie lo usaba, siempre han estado ahí, pero antes nos subíamos y no los usaban. Y hoy puedo todavía asegurar que quien se sube en la parte de atrás, se sube y no usa el cinturón de seguridad. Quienes hoy tenemos niños chiquitos, sí se los ponemos ya a los niños, pero generaciones pasadas no lo hacíamos. Así ustedes, así tiene que ser la protección de datos personales. Seguramente ustedes poco a poco se tendrán que ir acostumbrando a usar de manera correcta sus datos personales, a cuidarlos y a protegerlos. Es decir, antes de salir a navegar a una red, pónganse el cinturón de seguridad. Aprendan qué son sus datos, sepan cuánto cuestan y qué pueden hacer con ellos. Espero que la charla del día de hoy les pueda ayudar a entender un poquito más de qué puede pasar al respecto. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias por su mensaje, maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del INFOEM. Y para llevar a cabo la exposición de motivos de esta conferencia, concedo el uso de la palabra a la doctora Eva Bayapur, comisionada del INFOEM. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar en esta Prepa 1. Gracias por la invitación, gracias por la anfitrionía. Y como lo dice el maestro de ceremonias y el programa, a mí me toca dar la exposición de motivos, entonces les pido unos minutos de su paciencia para poderme escuchar, porque es importante el saber por qué estamos el día de hoy aquí. Un Internet mejor comienza contigo, conviviendo con respeto para una Internet segura. Frase con la que este 5 de febrero aproximadamente 140 países conmemoramos el Día del Internet Seguro, una iniciativa que busca concientizar sobre el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, particularmente de Internet entre los jóvenes. Ante el nacimiento de problemáticas como el ciberbullying, en 2004 surge en la Unión Europea un movimiento llamado Safe Borders, Fronteras Seguras, cuyo principal objetivo consiste en la prevención y concientización del uso de Internet, cuyo fin es el crear una nueva cultura primordialmente entre niños y jóvenes que permite el uso seguro y responsable de Internet. Así, en 2009 se adoptó la figura de comités de impulso a nivel internacional para hacer crecer y fortalecer lazos con otros países,
los cuales están compuestos por organizaciones de ámbito nacional de reconocido prestigio, especialmente interesadas e involucradas en promover el desarrollo y el buen uso de Internet y de las nuevas tecnologías, razón por la cual el InfoEM, nuestro instituto, como órgano garante no solo del derecho de acceso a la información, sino también de la protección de datos personales, realizó las gestiones necesarias para formar parte de este movimiento internacional, logrando en el año 2017 ser el único comité integrante del Día de Internet Seguro en México. Hablando de ello, quiero dar la más cordial bienvenida a Andrés Pascoe, director editorial de Cuestione, quien con su experiencia nos compartirá una plática de relevante importancia sobre el nuevo fenómeno de nuestra era digital, la falsa información, o mejor conocida, las fake news. El Internet, sin lugar a dudas, es un camino para el desarrollo de las sociedades civiles, como medio de información, como canal de comunicación y opinión que puede ser utilizado por gobiernos, medios de comunicación, organizaciones civiles, adultos, jóvenes y niños. Millones de personas utilizan las redes sociales y el Internet cada día para compartir noticias de actualidad, su vida personal o profesional, sus opiniones, sus ideas, sin ser absolutamente conscientes de las repercusiones que ello puede traer consigo. Al hablar de Internet y redes sociales es hablar de datos personales, pero no como una estadística, no un nombre en una computadora, no un número en un sistema, no una foto en un portal. Es hablar de los datos personales como un valor, como su propia vida, como parte de su patrimonio. Les pregunto, ¿acaso ustedes permiten que cualquier extraño o desconocido entre a su casa? ¿Permiten que cualquiera acceda a su celular? ¿Su novio o su novia le dan acceso directo a su celular? ¿No es verdad que guardan sus artículos personales de valor en un lugar seguro porque representa algo que en verdad vale mucho para ustedes? Pues los datos personales, como ya veremos enseguida, son igual o incluso más valiosos que cualquier objeto material que nos podemos imaginar. Conferencias como las que hoy tendremos oportunidad de oír promueven el cambio en la sociedad mexiquense, con ciudadanos informados, participativos, vigilantes del quehacer público y cuidadosos del uso de sus datos personales. En el InfoEM tenemos el compromiso de hacer conciencia en ustedes, los nativos de Internet, para que hagan un uso responsable de sus datos y generen así un hábito, que cuidarse a ustedes mismos no sea una medida de seguridad que ocupemos como consecuencia ante los peligros que encontremos, sino una práctica común entre todos y las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, comisionada Baid. Y antes de iniciar con esta conferencia, se declara un receso de 2 minutos para acomodar el escenario y, mientras tanto, invito a los integrantes del Presidium hagan favor de ocupar su lugar en la primera fila de este auditorio. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la anfitrionía de parte del maestro Camerino Juárez Toledo. Muchas gracias, sin duda, el espacio que se nos presenta para poder fomentar este tipo de eventos para los jóvenes de edad de gran fortuna. Agradecer también la presencia de mi comisionada presidenta, señora Martínez, la comisionada Baid, que demuestra de nuevo con este evento cómo ha encontrado auge y obviamente el desarrollo de este derecho tan fundamental. Agradecer también la presencia de nuestra amiga María José, de que viene y nos acompaña de San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos y compartirles a ustedes que vamos a tener un invitado de lujo. Voy a leer rápidamente su semblanza curricular. Andrés Pascoe Ripey cursó estudios de letras y literatura inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1997 y 2000. Participó como asesor de estrategia de comunicación de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Posteriormente fue colaborador de Icono, suplemento mensual de La Jornada. También se integró al equipo de La Crónica de Hoy como editor en jefe de la sección de tecnología e internet y columnista. En 2002, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, lo invitó a incorporarse a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe como encargado de prensa y comunicación. Poco después, en París se desempeñó como corresponsal de prensa. En 2007, volvió a la FAO como encargado de comunicación y publicación del proyecto América Latina y el Caribe sin hambre. En 2011, la UNESCO lo nombró responsable de la sección de gestión del conocimiento en su Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
y en 2014 publicó la novela Todo es Rojo. A partir de 2018 es director editorial de Cuestión. Muchas gracias y adelante. Hola, muchísimas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí, estar representando a Cuestione, que antes de empezar les quiero hacer nomás un pequeño comercial de quiénes somos, porque es posible que no hayan escuchado de nosotros. Somos un nuevo medio informativo digital cuya orientación es especialmente para gente como ustedes, gente con curiosidad, con interés y que tienen ganas de conocer información de la forma más puntual, más clara, mejor explicada y más acompañada posible. Estamos haciendo un esfuerzo de transformar la narrativa de los medios, pensando en la gente que necesita entender la información de forma rápida, veraz y precisamente evitando las fake news y ese tipo de cosas. Somos uno de los pocos medios que tiene incorporada no solo una sección de verificación de datos, todo lo que publicamos pasa por un chequeo para asegurarnos de que no estamos publicando nada equivocado, y además tenemos una asesora de género que se asegura que todas nuestras notas cumplen con los requerimientos fundamentales de no invisibilizar a la mujer, de no caer en prejuicios, no caer en micromachismos, etc. Entonces, bueno, eso nomás para que sepan. Yo soy el director editorial de Cuestión, estoy representando al director general, que es Diego Leonel de Cervantes, y queremos hablarles de dos temas fundamentales respecto a las redes en las que ustedes y todos nosotros vivimos y pasamos tanto tiempo. Uno es todo lo que le damos a la red y otra cosa es todo lo que recibimos de la red. Y en ambos sentidos hay muchos riesgos y hay muchas precauciones que es importante tomar. Entonces vamos a empezar por una cosa, que es la protección de sus datos. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Y qué es lo que saben las redes de ustedes? ¿Qué están dando que los puede poner en peligro? Siempre que hablamos con gente que queremos que se anuncie con nosotros, que queremos que conozca nuestro medio, nos preguntan cómo saben quién los lee. Como todo medio digital, estamos siempre buscando tener mayor tráfico, mayores visitas, etc. Y es muy sencillo. Todos nuestros sistemas de Google Analytics y de Facebook y de redes sociales tenemos contratados servicios que nos hablan de ustedes y sabemos exactamente cuántas mujeres entran, cuántos hombres entran, qué edades tienen, dónde viven, de qué celular, de qué aparato, con qué dispositivos, cuánto tiempo pasan leyéndonos, cuál es su capacidad de volver a nuestro sitio, etc. Esta es información que nos es útil a nosotros para conocer nuestra demografía, para saber si le estamos atinando a los jóvenes que nos interesan especialmente, si estamos atinando a las suficientes mujeres, etc. Pero de ahí solo hay que rascar un paso más para saber exactamente quién es cada uno de ustedes y saber cosas de ustedes. Y por eso es que es importante que ustedes tengan una serie de precauciones de las que vamos a hablar en adelante. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos que entender esto de sistemas de las redes sociales, en particular de Facebook y de Twitter, etc. Se nos presentan como un servicio. Nosotros los entendemos como que nos están dando algo, pero en realidad no. Nosotros somos el producto. Lo que vende Facebook es a todos y cada uno de nosotros cada vez que se pone un anuncio. Lo que están vendiendo es que estamos nosotros todos ahí y ellos están viendo exactamente qué leemos, qué nos interesa y están decidiendo qué deberíamos ver en función de eso. Esto ya crea un desentone de información, porque entonces saben que si a ustedes les interesa cierto tema, les va a mandar información en ese sentido, para ellos ganar dinero. En consecuencia, los puede estar ustedes privando de otra información que quizás sería importante que supieran, en particular información que puede ayudarlos a contraponer las cosas que están leyendo. Si alguno de ustedes fuera nazi y le encantara leer cosas sobre Hitler y sobre el Ku Klux Klan, etcétera, probablemente van a empezar a recibir noticias de medios de ultraderecha que les van a reafirmar convicciones de ese tipo, en vez de darles un acceso amplio a la información que les permita contrarrestar. Entonces, la primera noción es, ustedes son el producto. No les están haciendo ningún favor. Ustedes le están haciendo un favor a las redes. Siguiente. ¿Qué saben de nosotros? Toda esta es información que ustedes saben que dan. ¿Cuál es su género, su edad, dónde están, qué les interesa, su estado romántico? Y ellos saben también de qué dispositivo entran, cuál es su sistema operativo, su velocidad, qué tanto se meten. Toda esta información les sirve a ellos para hacer marketing, etcétera. Pero también van mucho más allá de eso. Con eso pueden ir detectando exactamente cuál es la forma de pensamiento de cada uno de ustedes, qué comerciales les pueden servir y tal. Esto es legítimo, pero también es importante que ustedes lo tengan presente en el sentido de qué tanto están compartiendo con las redes sobre ustedes mismos y sobre su vida personal. Siguiente, por favor.
Twitter sabe un poco menos, pero Twitter tiene un elemento muy interesante, que es que registra todo lo que opinamos de todas las cosas que opinamos. Cada vez que ustedes ponen un comentario sobre alguien, cada vez que insultan a alguien en Twitter, cada vez que se vengan, cada vez que pasa algo así, Twitter lo registra. Y les puedo asegurar que cuando salgan al mercado laboral, cada vez que apliquen para un trabajo va a haber una personita de recursos humanos que va a revisar todas sus redes sociales y va a ver a cuánta gente han insultado, a cuántos han maltratado, cuántas mentiras han puesto en la red, cómo se llevan con sus cuates, etc. Y por esto es que es muy importante que ustedes se acuerden, todo lo que están escribiendo se queda. Incluso si ustedes creen que se borró, todo deja un rastro digital. Siempre decimos, uno es un caracol adentro de Internet. Estamos siempre dejando un rastro de baba, aunque no querramos, aunque no nos demos cuenta, lo vamos dejando. Siguiente. Entonces, ¿ustedes creen que son seguros sus medios? ¿Ustedes creen que es seguro su mail? ¿Ustedes creen que es seguro lo que están utilizando? Tienen que pensárselo de nuevo. En realidad, hay muchas más formas de hackear y de tener acceso a sus dispositivos de lo que ustedes creen, y muchas veces nosotros mismos estamos dando permisos sin darnos cuenta de cosas que acceden. Si ustedes, no sé si ustedes recordarán el caso de Cambridge Analytica, ¿les suena? En las elecciones norteamericanas del año pasado hubo un gran hackeo ruso, una serie de robots y hackers rusos hicieron toda una campaña para que Trump ganara y desprestigiara a Hillary Clinton con temas de le hackearon todos sus mails, que eran mails muy seguros, se metieron a toda su información y la difundieron. Todos estos robots funcionaban accediendo a los portales que ustedes tienen en redes sociales. Cada vez que ustedes daban clic en un examen de inteligencia, ustedes los habrán visto en Facebook, ¿no? ¿Qué tan inteligente eres? ¿Quién es la persona para ti? ¿Cuáles son tus intereses? Cada vez que llenan uno de esos, esa madre les dice, ¿me autorizas a? Y muy probablemente muchas veces ustedes dicen que sí, porque les intriga el test y en realidad le están dando acceso a todos sus amigos, le están dando acceso a su información personal, y con eso ellos van construyendo gigantescas bases de datos que después pueden vender. Y con eso pueden tanto hacer negocios como cometer una serie de delitos. Siguiente, por favor. Les voy a pasar este videito, tiene audio, es muy corto, pero esto es un experimento que se hizo en Bélgica que ilustra exactamente lo que les estoy diciendo. Se supone que tiene audio, pero... Bueno, esto es un tipo que te va a leer tu fortuna, ¿no? Un adivinador. Te hace un baile, te hace un show. Tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Sorry. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ahí él ya le está diciendo ¿Ya? su balance negativo, que Sí. tiene acceso a su cuenta de banco. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng.
Siguiente, por favor. Es un pequeño ejercicio muy interesante porque juega con esta idea de que te están leyendo tu fortuna y en realidad se están metiendo a tus redes sociales y solo con eso están averiguando una cantidad de cosas de las vidas privadas, pero además de sus recursos, de cuánto gastan, en qué lo gastan, dónde están sus cuentas de banco, etc. Pero además es muy importante esto. Solemos pensar que las redes sociales son donde ponemos información, pero en realidad estamos dejando información por todos lados. Siguiente, por favor. Si alguna vez se han buscado a sí mismos en internet, que probablemente lo han hecho, y si lo hacen con dedicación, van a terminar encontrando muchísimas más cosas de las que creen, porque no solo estamos en muchas otras redes sociales, sino que estamos accediendo todo el tiempo a servicios de compras en línea, estamos accediendo todo el tiempo a servicios que nos ofrecen cosas, ya sea para pagar o para obtener determinados beneficios, las firmas en change.org, etcétera. Todo eso estamos siempre dejando información y se nos olvida y no nos damos cuenta y nunca leemos los términos de privacidad de nada porque, pues, ¿para qué? ¿No? Y pues yo los entiendo, pero si se meten a leer, por ejemplo, los términos de privacidad del Messenger de Facebook, que probablemente muchos de ustedes lo tienen en su celular, son absolutamente draconianos. El Messenger de Facebook tú aceptas darle control total sobre tu celular. Sabe a dónde vas, sabe dónde estás, con quién hablas, qué borras, qué no borras, etc. Es de las peores. Y no lo sabemos porque, a pesar de que no lo dicen, ellos cuentan con que pues, no lo vamos a leer, cosa que en efecto no hacemos. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es lo que se llama en términos digitales la huella digital, ¿no? Y son todos los rastros que vamos dejando, las llamadas de Skype, las redes sociales, las aplicaciones, el registro, absolutamente todo. Hoy nuestro celular nos está espiando todo el tiempo. Todo el tiempo sabe dónde vamos, y si ustedes tienen Android, van a ver que cada tanto les llega un reporte de cuántos pasos dieron a lo largo del mes, o de cuántos kilómetros recorrieron, etc. Esta información puede ser intrigante para uno tenerla, pero le sirve a sistemas de hackeo y de localización para seguirlos, para encontrarlos, para saber cuáles son sus rutas, para saber con quién se juntan y dónde están. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo tenerlo muy presente. Todo esto lo estamos informando todo el tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, nunca se olviden, están dejando una huella y están hablando de ustedes mismos todo el tiempo. Con las fotos que se sacan, con los videos que suben, con las cosas que mandan, con las cosas que opinan, y al final del día están generando una reputación, están construyendo una reputación aún sin darse cuenta. Y en este sentido, cuando trabajamos en la UNESCO, veíamos mucho, bueno, cuando trabajaba yo en la UNESCO, veíamos mucho el tema del ciberbullying y el acoso digital, y el acoso en general en las escuelas, pero lo veíamos, se vuelve particularmente grave. A mi generación no le tocó, pero a ustedes ya les tocó que exista el bullying digital, que te persigue a tu casa, ¿no? No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, pero saben que existe. Tienen que recordar que todo el tiempo están siendo observados. Alguien los puede estar grabando en cualquier momento, en todo momento, y lo que ustedes están grabando tampoco está seguro. Siguiente. Ustedes están chiquitos, supongo, y son ingenuos, inocentes y puros, y etcétera, ¿no? Pero estamos haciendo un reportaje en cuestiones sobre el porno de venganza, ¿no? Que es un fenómeno creciente y muy grave. Parejas que en algún momento de profundo amor se sacan fotos, se sacan videos, y las guardan y piensan que pues, va a ser un recordatorio de su amor y etcétera, y después se pelean y se enojan y se traicionan y cualquier cosa que pasa en las parejas, y entonces el otro o la otra puede perfectamente utilizar todas esas cosas para humillar a su pareja, y es algo de lo que muchas mujeres en particular han sido víctimas, y es especialmente grave porque contribuye a destruir su reputación online. Pero incluso las fotos que tienen ustedes tampoco están seguras, porque todo está en la nube. Su celular está subiendo esta información todo el tiempo, aunque la borren. Aunque ustedes piensen que están en el lugar más seguro, toda esa información está siendo almacenada en alguna parte. Otra vez, si tienen Android, pues Android está subiendo las fotos a una galería todo el tiempo, y ahí se las guarda. Los iPhones lo hacen en la iCloud. Todo está quedando en algún registro, y es muy peligroso. Otra cosa que trabajábamos mucho en la UNESCO es lo llamado el derecho al olvido,
¿no? Supongamos que cometieron algún delito menor y los arrestaron por estar, no sé, robando cigarros. Sale una nota, los humillan frente a toda su comunidad, pasan los años, y entonces cada vez que alguien los googlea para saber algo sobre ustedes, como si están postulando un trabajo, va a aparecer esa noticia. Lo que es el derecho al olvido es algo que ya varios países han aceptado, pero en México sigue sin legislarse, y es algo muy importante, es que después de cierto tiempo esa información vaya desapareciendo de la red, sobre todo la información que te es nociva. Es algo en lo que hay que avanzar, entonces todavía no está, pero es importante que lo tengan presente, porque todo lo que salga sobre ustedes los va a perseguir. Sí. Entonces, ¿quién nos dice que toda esta información está segura? Pues nos lo dicen los mismos que nos proveen los servicios, nos lo dice Oracle, nos lo dice Gmail, nos lo dicen todos, pero… Siguiente, por favor. Todas estas compañías han sido hackeadas por rusos, y no sé si escucharon, recientemente hubo un gran escándalo con los Marriott. Los hoteles Marriott, que están en todo el mundo, les hackearon su base de datos, se robaron información de 500 millones de sus visitantes. 500 millones de personas, o sea, con toda probabilidad, algunos de nosotros conocemos gente a la que le hackearon su información. Y ahí están sus tarjetas de crédito, están con quién pasaron la noche, si es que lo hicieron con alguien, cuántas veces han ido, etcétera, etcétera. Toda esta información está, como decía al principio, todo esto está a la venta en algún lugar en Internet, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, incluso en las PlayStations, en esto y en los Nintendos Wii, etcétera, están ustedes subiendo información sobre ustedes mismos, sus hábitos de consumo, cuánto juegan, qué les interesa, etcétera, etcétera. Toda esta información es hackeable, toda esta información es vendible, y por eso es muy importante que se acuerden que no están en la intimidad como creemos que estamos en general. Siguiente. Es tan grave el asunto que, por supuesto, tiene a los gobiernos especialmente nerviosos. Estados Unidos ha sido víctima de estos hackeos rusos, por ejemplo. Rusia tiene toda una infraestructura para estar tratando de influir elecciones en otros países, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero es ya un tema de seguridad global. Siguiente, por favor. ¿Conocen esta máquina? ¿Saben lo que es? ¿Qué es? No escucho. Enigma. Una máquina Enigma. Esta la inventaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, como saben, para codificar. Este fue el principio de la codificación técnica, digamos, ¿no? Porque antes se utilizaban otros tipos de códigos, y esta máquina estaba cambiando el rumbo de la guerra. El hecho de que los aliados, en particular los británicos, lograran descifrar cómo funcionaba y transformar estos códigos sin que los otros supieran que los estaban leyendo, cambió el rumbo de la guerra y fue absolutamente definitivo para el triunfo de los aliados. Este vato causó un gran escándalo hace unos cuantos años. Él, cuando apenas iniciaban las redes sociales, y en realidad todos vivíamos aún en el mail, él decidió que esa información estaba muy vulnerable. Entonces inventó este sistema que se llamaba Pretty Good Privacy, que básicamente era lo que hoy llamamos codificación de extremo a extremo para los correos electrónicos. El servicio era tan bueno que el gobierno gringo no lo podía hackear. Entonces, trataron de meterlo a la cárcel, porque él, por supuesto, había creado algo que dejaba al gobierno de Estados Unidos sin la posibilidad de espiar a sus propios ciudadanos y a otros ciudadanos. Los gobiernos son los primeros en tener interés en hackearnos, siempre bajo el pretexto de que es por nuestra propia seguridad, pero al final del día esa es información que se puede utilizar para manipulación social, para control y para persecuciones políticas. Siguiente. En algún momento, en febrero de 2016, agarraron a un delincuente con un iPhone, y el gobierno norteamericano le exigió a Apple que les abrieran el celular. Apple tomó una posición bastante loable, me parece a mí, que es que dijeron que no. Dijeron, si nosotros le damos el software al gobierno para que pueda abrir este celular en particular, va a poder abrir el celular de cualquiera de nuestros usuarios y toda la información de todos va a estar en peligro. Se negaron, se fueron a juicio, ganó Apple y sin embargo,
Siguiente, por favor. Los gringos lo lograron. Contrataron un super hacker, le pagaron como $1.200.000 o $1.300.000 y lograron hackearlo. Cuando el FBI salió a anunciar esto, estaban muy orgullosos, dijeron, hackeamos el iPhone, lo logramos y ahora ya tenemos evidencia contra este delincuente. ¿No? Muy bien. Pero lo que sabemos también ahora es que el gobierno tiene tecnología para hackear cualquiera de los iPhones que tienen ustedes. Siguiente, por favor. El terrorismo internacional, el miedo es la principal herramienta de control social. Por eso es que le es tan redituable que exista el terrorismo y que existan los grandes criminales y que existan grupos extremistas a los gobiernos, porque pueden legislar sobre el acceso a la información de todos nosotros, pueden estar presionando a las empresas para que les den nuestra información, porque pues, cualquiera de ustedes es un potencial miembro del Estado Islámico y entonces pues, mejor los vigilamos, ¿no? Pero probablemente ustedes van a decir, bueno, capaz, pues ese vato sí es del Estado Islámico, pues mejor que nos espíen a todos, yo no tengo nada que ocultar. No. Todos tenemos derecho a la privacidad y la privacidad es un derecho humano. Por suerte, o no, tanto, siempre las legislaciones van atrasadas, los políticos están irremediablemente atrasados de los avances tecnológicos, se van alcanzando y por eso cosas como el derecho al olvido que les mencionaba antes aún no existe. Va a tener que existir algún día y las compañías van a tener que adaptarse a ello. Pero como eso, siempre las tecnologías van a estar generándonos mejores condiciones de seguridad, etcétera. Pero eso no significa que estemos seguros nunca. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tengan esto presente siempre. Eso es lo que ustedes creen que comparten y eso es lo que no se están dando cuenta que comparten. Es como una especie de iceberg. Hay muchísima información que uno está dando siempre sin darse cuenta. Tienen que tenerlo presente y tienen que tenerlo presente en particular en cómo se comportan en las redes sociales. Decíamos en la oficina, si tú en persona no le dirías a alguien, eres un pinche imbécil, cállate, gusano, no se lo digas en redes tampoco. No nos hablamos así en persona, porque estamos asumiendo las consecuencias de lo que decimos, pero en redes sí, porque pues, nos sentimos anónimos, porque nos sentimos protegidos, etc. Tenemos que portarnos en las redes como querríamos portarnos y que nos traten en el mundo real, y eso es fundamental, porque de verdad todo eso se va quedando y va construyendo una imagen de ustedes que muy probablemente algún día les puede perjudicar. Lo vemos mucho hoy en día con el debate que hay político, ¿no? Entre los chairos y los fifís. Estamos viviendo en un mundo donde vivimos insultándonos, ¿no? Alguien ponía en Twitter algo simpático ayer de, bueno, güey, tengo sueño, me voy a dormir. Y abajo una comilla, pinche derechaira, claro, no te quejaste del sueño durante el gobierno de los espurios, pero ahora sí, ¿verdad? Estás ladrando como perro. ¿Qué tal? Y así Twitter, ¿no? Pues sí, no puedes ni decir que tienes sueño sin que alguien te insulte, ¿no? Esto es un fenómeno real y habla muy mal de nosotros como sociedad, pero es importante que nosotros contribuyamos a no ser detonantes y contribuyentes a ese fenómeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando compartimos nuestros datos, tenemos que asegurarnos de que se estén utilizando para nuestro beneficio, es decir, para llegar a algún lugar, para adquirir algún bien, algún servicio, etc. No estén dando sus datos para cosas que no les proveen nada, o tengan mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado con los tests que hacen en internet, tengan mucho cuidado con las paginitas que les piden todos sus datos para poder acceder a más cosas. Esa información la están perdiendo, en esencia. Piensen, ¿qué tan protegido está su dispositivo? ¿Tiene buenas contraseñas? ¿Tienen formas de localizarlo? ¿Tienen formas de bloquearlo si es necesario? Todas estas cosas ya existen a través de apps que pueden tener en su computadora, etc. Asegúrense de pensar, ¿qué me pasa? Aparte de la angustia profunda que sentimos todos cuando perdemos el celular, ¿qué pasa con mis datos en ese caso? Y conozcan sus aparatos, sepan cómo funcionan, cómo se protegen, chequen las condiciones de servicio, asegúrense de que saben que lo están utilizando bien, que los tienen bien configurados, etc. Eso respecto a lo que nosotros le damos a Internet, ¿no? ¿Cómo voy? Voy de tiempo súper mal, ¿verdad? ¿No? Las noticias falsas. Esto es lo que recibimos de Internet y esta es la parte que a mí me interesa especialmente, porque es lo que realmente se ha puesto de moda. Los políticos y los medios siempre nos han mentido, siempre, desde que existen las dos cosas. Sin embargo, vivimos hoy en una era y que tiene mucho que ver con cómo se maneja las emociones y el sentimentalismo a través de las redes sociales,
en una era en que ya la verdad ha dejado de ser importante y lo importante es cómo nos sentimos hacia la realidad. Y esto le permite a muchos líderes, como Donald Trump, estar construyendo realidades. Ya no importa tanto si tiene razón o no. No importa si vamos a pagar o no por el muro, hay que hacerlo. No importa cuándo, cómo, lo que importa es cumplir con una determinada emoción que él siente que está instalada en la sociedad. Y en ese sentido, nosotros estamos siendo víctimas constantes de un hostigamiento de fake news. Siguiente, por favor. Más una. Ahora, ¿qué hemos descubierto en nuestros estudios? Las mentiras falsas se propagan muchísimo más rápido que las verdaderas. Ustedes, digo ustedes porque ustedes son parte de este mundo, tienen muchas más posibilidades de compartir una información falsa que de compartir una información verdadera, porque suelen ser más dramáticas, porque suelen complacernos más, porque suele ajustarse más a lo que queremos. Y entonces, difícilmente, digamos, si uno es pro Andrés Manuel y sale una buena noticia de Andrés Manuel, aunque sea falsa, vamos a compartirla de inmediato. Si sale una mala, pues quizá no tanto, pero eso no significa que una sea cierta y la otra no, simplemente estamos compartiendo lo que se adapta a nuestras emociones y estamos construyendo realidades, realidades que contribuyen a desinformar al resto de la gente. Siguiente. El mismo Facebook tuvo que reconocer que son un riesgo para la democracia, y lo son porque 126 millones de personas fueron alcanzadas por fake news durante el proceso electoral norteamericano pasado, y esas personas fueron influenciadas de forma intencional y directa para tocar su voto. Y esto fue un sistema deliberado que utilizó a Facebook, y Facebook, ¿saben qué? Facebook se benefició de él, porque eso era comercial, eso era tráfico, eso era tal. Después se dieron cuenta y este vato pidió perdón y sí, ¿no? Pero, bueno, siguiente. Ahora, ¿cuál es el problema de las fake news? Y es algo que les comentaba. Nos reafirman. Llega una noticia que nos gusta y no la creemos inmediatamente. Llega una noticia que no nos gusta, tenemos nuestras dudas o la ignoramos, porque estamos siempre reafirmándonos, estamos siempre queriendo confirmar que lo que ya creemos es la verdad. No tenemos el hábito de estarnos cuestionando y estar dudando de nuestras propias decisiones, de nuestros propios valores, de nuestras propias inclinaciones. Hicieron un estudio interesante en Estados Unidos con como 500 estudiantes. La mitad eran demócratas y la otra mitad eran republicanos, esto en el periodo postelectoral. Y les dieron a los dos grupos una noticia falsa que reafirmaba sus vistas. Es decir, a los demócratas una noticia falsa sobre Trump diciendo que era un imbécil. Bueno, no falsa, pero en fin, ustedes entienden. Y a los otros una noticia falsa sobre Hillary Clinton diciendo que era una corrupta. Todos reafirmaron su convicción y todos se creyeron la noticia, como un 80%, 85% se creyeron la noticia. Y después les dijeron, en realidad la noticia que leíste es falsa, y aquí está la información verdadera. De los republicanos, solo el 30% cambió de opinión. O sea, incluso lo que hicieron fue decir, no, la noticia primera era verdadera. Le dijeron, no, aquí es falsa. No, yo me quedo con la primera. Y pasó lo mismo con los demócratas en un nivel bastante más bajo, ahí como el 70% cambió de opinión sobre lo que había leído. Lo cual te habla también de cómo estamos construidos. La gente más conservadora va a tender a querer quedarse en su posición, la gente un poco más progresista va a estar un poco más abierta a moverse de posición, a cuestionarse. Pero lo que sabemos es que estamos buscando reafirmarnos todo el tiempo en las redes, y eso es un gran peligro para nuestra capacidad de estar verdaderamente informados. Siguiente. Entonces, ¿cómo detectamos? Salió esta portada de Proceso hace no mucho tiempo, hace un par de días. Y fue un éxito en las redes y la gente compartiéndolos y miren el fracaso y Proceso, como Proceso es más o menos de izquierda. La portada es absolutamente falsa. O sea, la hizo un vato en Photoshop en 15 minutos, ¿no? No tiene… Pero AMLO a 60 días, el fracaso, bla, 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 ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo lo vi, yo dije, qué mal están escribiendo en Proceso, o sea, 60 días y luego abajo, yo pensando como editor, ¿no? Así como AMLO a 60 días y abajo, y tan solo en 60 días, como está repetido, ¿qué les pasa? ¿No? Eran más rigurosos. Claro, me vi un poco más de cerca y pues es una cosa totalmente falsa. Pero si tú quieres creer esto, te lo vas a tragar instantáneamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para detectarlos? Y lo que estamos haciendo nosotros mucho. Siempre desconfíen de los títulos sensacionalistas. Lo que queremos las páginas web es que ustedes nos visiten y nos lean y se queden y vean los anuncios que tenemos. Eso está bien. Pero
Para hacerlo, en general, ustedes van a estar viendo todo el tiempo cosas como de, esta increíble mujer ganó $60,000 en 2 días en Facebook, ¿no? Ese tipo de cosas. Y vas a decir, ah, chinga. Pues a ver. O, lo que los médicos no quieren que sepas sobre tu dieta para que pierdas peso para siempre, ¿no? Entonces dices, ah, por fin, por pinche. No. Desconfíen siempre de esos títulos que los están tratando de complacer. 2, cuando vean una noticia que sí les interese, pero que les llame la atención, chequen que lo esté reportando alguien más. Hay muchísimos medios online en particular que, les digo en serio, están fabricando noticias todos los días, a favor o en contra de los distintos políticos, pero en un mundo más o menos polarizado como el que estamos ahorita y en un momento más o menos polarizado políticamente, se ha vuelto un gran negocio. Es un gran negocio estar fabricando mentiras, fabricando noticias, porque creas tráfico, creas influencia, etc. Entonces, lo que nosotros llamamos los medios chayoteros, digamos, ¿no? Están siempre, por ejemplo, se abrió un medio nuevo, no voy a decir su nombre, pero bueno, tiene una gran inclinación panista, digamos, ¿no? Y todas las noticias que saca del PAN son buenas, empuja la teoría de que a Moreno Valle lo mataron, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Todo sin verificación de datos, sin tal, pero está buscando complacer a ciertos clientes y a ciertas audiencias. Entonces, ¿lo están reportando otros medios? ¿Lo están reportando igual? Eso es algo que tienen que checar en las notas que estén viendo que les generen desconfianza. Cita fuentes. Toda buena nota tiene que tener alguna fuente, ya sea una persona. Si esa persona es anónima, al menos tenemos que saber de dónde es, en dónde trabaja, etcétera. O sea, se nos tiene que dar cierta información sobre esa fuente. Tenemos que ver si está citando datos oficiales, si le está citando datos oficiales, de dónde vienen, porque es muy fácil decir, según cifras oficiales, han muerto 18,000 personas en 2 días, y pues no, ¿no? Hay que checar esas cosas. Una cosa que nos habla mucho es si el dominio, el URL, es rarito, ¿no? O sea, si es algo así como .co, .x, en general esos sitios son malignos, en particular los que tienen que ver con cosas bancarias. Ustedes van a encontrar, bueno, no sé si ya estén muy bancarizados ustedes, pero van a empezar a recibir un montón de mails de tu banco, detectó este movimiento inusual, haz clic aquí, y dice santander.com, ¿no? Pero si pasas tu mouse encima del link, en realidad es Santander, ¿no? Ucrania. Y pues sí. Y otra cosa, los medios serios cuidamos mucho nuestra redacción. Nos equivocamos a veces, se nos van cositas siempre, a todos, pero las noticias falsas suelen tener muchas faltas de ortografía y de gramática porque son escritas con mucha prisa y sin mucho interés. Lo único que quieren es impactarte. Si empiezan a haber faltas de ortografía en un medio, bueno, desconfíen del medio en general que tenga faltas de ortografía, pero las notas, eso suele ser un buen indicador de que una noticia es falsa. Siguiente. Ahora, ¿por qué es esto importante y qué es lo que está en riesgo? Existe, y esto es algo que también trabajamos mucho en el periodo de Naciones Unidas, es lo que llamamos el derecho a la información. El derecho a la información está compuesto por una serie de elementos. Siempre pensamos en la libertad de prensa o la libertad de expresión como que engloba esto, y en realidad la libertad de expresión es solo una parte del derecho a la información. Porque sí, debemos tener libertad de expresión, libertad de decir lo que pensamos y lo que sentimos, siempre y cuando estemos manteniendo 2 premisas básicas: no difamar, ¿no? O sea, si te estás en tu libertad de expresión estás difamando a alguien, en realidad no lo estás haciendo, o sea, no estás ejerciendo tu libertad de expresión. Y 2, procurando ser empáticos con el objetivo de nuestra expresión. 2, el pluralismo y la diversidad. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos los medios hoy en día, y este es un tema que desde 1982 lo detectó la UNESCO y lo puso en un informe que se llama el informe McBride, dijo: el verdadero peligro de los medios hoy en día ya no son los regímenes autoritarios como solía ser. El verdadero peligro es la concentración de medios. Los grandes medios se están comiendo a todos los medios pequeños. Cosas como Fox News consumen a muchísimos periódicos locales, a muchísimas estaciones locales en Estados Unidos. Aquí en México pasa lo mismo con los grandes conglomerados. Estos grandes conglomerados tienden a tener siempre intereses económicos, porque en general son empresas con intereses cruzados. Una televisora puede tener un banco, puede tener, etcétera, ¿no? Se protegen entre sí, se cuidan, y esto vulnera
el pluralismo y la diversidad en los medios, porque vamos teniendo cada vez menos voces hablándonos y explicándonos distintas perspectivas de la realidad. La independencia de los medios y la autorregulación. Tiene que haber regulación de medios, pero sobre todo los medios tienen que autorregularse. Un exceso de regulación hacia los medios suele crear medios dominados por el Estado o por los aparatos gubernamentales o por tendencias políticas. Y tienen que ser independientes, y este es el gran desafío que estamos enfrentando nosotros. Nosotros somos un medio que no aceptamos propaganda de ningún gobierno, de ningún ente oficial, porque no queremos que si tú estás leyendo una noticia y hay un letrero de Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, pues vas a suponer que pues, él nos está pagando. Y en realidad sí, eso no significa que nuestra información sea para complacerlo, pero cuando un gobierno te paga, sí asumes un cierto nivel de compromiso con ello. Eso no debería ser así y con una mejor regulación de los gastos del gobierno se podría eliminar. Pero por ahora esa es la realidad y es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos ser independientes y autorregularnos en términos de no poner fake news, de respetar la privacidad, derecho a réplica, etc. El acceso a la información pública, y aquí es donde volvemos al tema de las fake news. Necesitamos saber lo que están haciendo nuestros gobernantes y por eso están las leyes de transparencia, etcétera. Pero las fake news tienden a aprovecharse de eso para crear nociones equivocadas y los gobiernos también. De pronto sale un gobernante X de México o de Estados Unidos o de cualquier país a decir, hemos resuelto el problema de las filas en los hospitales. Y pues suponemos que esa es la verdad oficial porque lo dijo un gobernante. Pero bueno, cuando te vas a checar, en realidad pues los hospitales siguen teniendo muchos problemas o el problema se transformó en otro porque ya no reciben a la gente en los hospitales, etcétera. Esto pasó en Chile. El gobierno anunció que habían acabado con las filas en los hospitales públicos y no es cierto, les habían puesto filas digitales. Es decir, tú estás haciendo fila pero pues desde tu casa, ¿no? En vez de estar haciéndola ahí, entonces pues nadie veía filas, se sentían muy buenos, pero era mentira. Y 5, por último, el acceso a los medios. Esto significa que ustedes tengan derecho a leer cosas diferentes en distintas partes. Hay países como China y Rusia que hacen un esfuerzo continuo y constante para bloquear medios que les parecen peligrosos. CNN prácticamente no se puede ver en China. Y esto es porque son medios que han decidido que determinadas tendencias políticas les estorban. Esto pasa con redes muy sofisticadas en China y en Rusia y con medios muy poco sofisticados aquí, que es comprando a los medios o quitándoles los recursos o intimidándolos o amenazándolos, ¿no? Ustedes han perdido acceso a los medios por el narcotráfico, porque hay medios que desaparecieron porque les estaban matando a los periodistas, porque les estaban echando granadas en sus redacciones, etc. Ahí ustedes perdieron un medio que estaba informándoles sobre una realidad de ustedes, pero estaba afectando al crimen organizado. Entonces, el acceso a los medios es otro de los derechos que está en riesgo en esta era de fake news y de manipulación de la información. Y es todo por mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que me faltó, que quieran abundar o algo? ¿O fue súper completo y no os quedó nada absolutamente? No sean tímidos. Con respecto a la base de datos, Diana. Bueno, tengo dos preguntas. Primero, lo de respecto a la base de datos, que, o sea, si cualquier persona puede comprar tu base de datos o algo así. Absolutamente cualquier persona que lo pueda pagar, lo puede comprar. Como piensen en drogas o en cualquier otra cosa ilegal. Cualquiera que tenga la voluntad y el dinero para hacerlo lo puede comprar. Y que, o sea, aproximadamente, como ¿cuánto cuesta? O sea, es que, no, es que… Mira, te voy a pasar mi tarjeta y ahí ya te doy unos links. Donde no. No. No, o sea, nada más para ver si es, o sea, accesible de que no, o sea, por ejemplo, de todo este tipo de series que nos están poniendo, o sea, de que son demasiado acosadores, entonces así como de que si un niñito de nuestra edad o más grande, bueno, señor, de que no tenga mucho dinero y que pueda comprar nuestra base de datos, o sea, si instantáneamente. Pues mira,
yo te aseguraría, no soy un experto y nunca he comprado una, pero estoy seguro que pues, hay para distintos precios y distintos servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quisieras comprar la base de datos de todos tus compañeritos, pues probablemente tendrías que sobornar a alguien en la administración y que salga así, ¿no? Si lo que quieres es una base de, por ejemplo, 200 mujeres mexiquenses que salgan de noche, pues probablemente sí te tendrás que meter a la Deep Web y encontrar a alguien que haya hackeado celulares y que pueda decir, pues que aquí están todas estas chicas que salen de Reven, ¿no? Y pues pues no sé. Entonces, siempre puedes hacerlo, ¿no? Habría que investigar un poco cómo están los precios. Te puedo decir, de lo último que supimos, que se trató de comprar una base de datos del IFE, que los partidos políticos tienen acceso a ellas porque pues, las usan para su propaganda y para pues, saber dónde están sus electores, etcétera, pero son confidenciales porque tienen muchísima información sobre ustedes, ¿no? Entonces, alguien le trató de comprar, creo que al PT o al Partido Verde, no recuerdo, una base de datos como en 500,000 pesos. Los encontraron y los agarraron, pero pues más o menos eso costaba una base de datos de millones de mexicanos. Y mi segunda duda, acerca de la pornovenganza, por ejemplo, aquí en México, ¿cómo está la situación? O sea, ya sabemos que el sistema judicial en México es muy bueno, está muy bien escrito, pero no ejerce. Es muy delicado porque no está bien legislado. Este es otro de los temas donde la legislación está muy atrasada respecto a las realidades que están viviendo las personas, ¿no? Entonces, si alguien te robó tus datos y los publicó, eso sí es un delito específico, entonces sí lo puedes perseguir por eso. Si alguien tenía sus propios datos y los publicó, es más complicado, ¿no? Porque si tu novio te sacó una foto y se pelearon y él la subió, entonces él está usando su propia información que tú accediste a darle. Igual te está difamando, igual te está perjudicando, está dañando tu fama pública, pero probablemente lo tendrías que demandar civilmente, no creo que lo puedas perseguir penalmente. Entonces es un tema que todavía necesita mucha legislación y pues espero que se avance en ese sentido. Gracias. Bueno, yo tengo una duda y es que, por ejemplo, en Snapchat y diferentes redes sociales donde se supone que se borran las cosas después de que alguien las ve, ¿es posible que la vean aún si se supone que se borra? Absolutamente es posible. En todas las redes sociales guardan un registro. Así es que piénsatelo la próxima vez. Claro, claro. ¿No más? ¿Qué tan cierto es eso de que dicen que hay aplicaciones que cuando dejas la cámara abierta o la aplicación la dejas como activada en el teléfono, tus cámaras, tanto la frontal como la trasera, se activan y están grabando todo en tiempo real? Es absolutamente cierto y es muy grave. De hecho, a mí me pasó algo parecido. Yo bajé una aplicación para grabar entrevistas, ¿no? Que se llama Bold Beast Recorder, ¿no? Para pues, grabar las entrevistas telefónicas que hacemos. Y la bajé y le di acceso a mi micrófono y etcétera, lo que uno hace. Y de pronto, pues yo tengo con mucha seguridad mi celular, me empieza a informar: Bold Beast acaba de acceder a tu micrófono, Bold Beast acaba de acceder a tu cámara, en momentos en que yo no lo estaba usando. Y lo hacía, y de pronto Bold Beast accedió a tu ubicación. Y yo decía, ¿qué chingados? ¿Por qué Bold Beast está escuchándome cuando estoy en el baño, no? Pues no sé. O sea, a mí me puede parecer interesante, pero no creo que... En fin, entonces la desinstalé. Pero hay muchísimas aplicaciones que puedes tener, incluso tener sin saber que tienes, que están registrando información y mandándola a distintos lugares. Sí, bueno, es que, últimamente ha surgido como que en ideas, por ejemplo, de Snapchat, de Instagram, que si dejas las cámaras abiertas, es como cuando pasa eso. Entonces, ¿cómo tú podrías saber si sí o no está pasando eso? Mira, depende un poco del dispositivo y el sistema operativo que tengas. Android te permite meter ciertos controles de seguridad, como qué es exactamente lo que yo hice, y entonces te permite ver un registro de toda la actividad que han tenido tus distintas aplicaciones mientras tú no las estabas usando. Cuántas veces accedieron a
a tu cámara, a tu micrófono, a tu ubicación, etcétera, etcétera, a tu galería de fotos, en fin, ¿no? Esto, bueno, no me es el caminito técnico para decírtelo, pero te aseguro que lo puedes googlear. Tienes configuraciones donde puedes asegurarte que te esté reportando qué es lo que están accediendo tus aplicaciones distintas. Pero pues en general lo que yo les aconsejo es que forcen el cierre de las aplicaciones que no estén usando, mientras no las estén usando, porque si no se quedan activas, están activas todo el tiempo, consumiendo energía, batería y mandando información. Muchas gracias, agradecemos la participación de todos ustedes. En representación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, la doctora Eva Abaid Yapur, comisionada de este órgano garante, hace entrega de un reconocimiento a nuestro conferencista Andrés Pascoe por tan magnífica exposición. De igual manera, el maestro Javier Martínez Cruz entrega agradecimiento al maestro Camerino Juárez Toledo, director del plantel, licenciado Adolfo López Mateos, de la Escuela Preparatoria. De nueva cuenta, invito a nuestros integrantes del Presidium, ocupen su lugar en el Presidium. Y para cerrar los trabajos de esta conferencia, en el marco del Día Internacional del Internet Seguro, me permito ceder el uso de la palabra al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Info. Gracias. Miren, en la obra de Byung-Chul Han, este filósofo coreano, denominado La Sociedad de la Transparencia, habla del panóptico digital. Ese panóptico es esa cárcel que conocemos de Lecumberri, donde un vigilante puede ver a todos los prisioneros. Pero dice que en la época actual, ese panóptico digital, todos nosotros nos hemos convertido en prisioneros cibernéticos. ¿Por qué? Porque entramos a las redes, entregamos información y conocemos información de otras personas. Permitimos que nos invadan en la intimidad, a costa también de invadir la intimidad. Hace rato se preguntaba si han hackeado bases de datos. Sí, en 2015 hackearon la base de datos del INE. Y tienen toda nuestra dirección, nuestro nombre, ¿sí? Y se ofreció en el mercado negro. Un partido político fue el responsable. A consecuencia de eso, se han fortalecido las medidas de seguridad. Por eso, hoy los sujetos obligados, que es lo que compete al Infuen, verificar que tengan sistemas de seguridad para bases de datos, obliga a que haya un sistema de gestión de seguridad. Porque si no protegen sus datos personales de ustedes, hay sanciones muy fuertes para las instituciones públicas. Pero en las redes sociales, en el ámbito de lo privado, es autodeterminación. Ustedes deciden qué suben y qué no suben. Entiéndanlo de una vez, lo que una vez es público, nunca más vuelve a ser privado. Les comparto que hace 2 años, una sobrina mía tuvieron un secuestro express. Determinamos que la persona, un exnovio, la había secuestrado precisamente porque ella colocaba en redes dónde estaba, con quién salía, y en su despecho se la llevó toda una noche. También, gracias a las redes, pude descubrir quién era esta persona. De verdad, hoy les puedo compartir que lo que se vive es una realidad. Miren, yo estoy haciendo paralelamente una investigación en materia del combate al secuestro en México, y hoy lo que hemos descubierto es que en las cárceles, en los centros de rehabilitación, cuesta más 1 hora de internet que 1 gramo de cocaína. La razón es que ustedes exponen toda la información, ya no solo de ustedes, de sus familiares en redes. Y está bien, es autodeterminación, ustedes deciden, ¿sí?, violentar o exponer su libertad, pero grave es cuando expongan a sus padres, a sus hermanos. Compartía el semestre pasado un profesor del doctorado, el doctor Rodolfo Martínez Romero, que por ejemplo había un caso en particular que se tuvo hace 2 años con una persona que cumplió 18 años y al llegar a querer tramitar su RFC en el SAT,
se encontró con la novedad de que ya tenía 3 créditos compartidos, un crédito de auto, ¿sí?, una casa. Le habían robado la identidad. El problema, como bien se comentaba aquí Andrés, son temas que no están legislados en México. Esta persona no ha podido recuperar su identidad porque otra persona se la robó. ¿Cuántos de ustedes van a cumplir 18 años y se van a enterar de que les han robado la identidad? Comentaban hace rato también el tema de los delitos cibernéticos. Es cierto, en muchos estados, el Estado de México es uno de los que ya castiga el sexting, es estar subiendo información con fines de extorsión, pero todavía estamos avanzando poco a poco en materia de delitos cibernéticos. Por eso la Policía Federal tiene que hacer una alianza con la gente de transparencia y de protección de datos personales. Pero fíjense en dónde estamos cayendo. Estamos queriendo atacar el fenómeno cuando ya se convierte en delito, cuando la mejor estrategia y el mejor antídoto lo tienen ustedes, que es la prevención. Piensen antes de subir información a quién exponen. Si, como digo, cada quien decide subir en redes y expone lo más valioso de la libertad, que es la intimidad, creo que no se merecen sus familiares que los expongan. Muchas gracias. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, agradecemos su asistencia. Muy buena tarde.